Hello, everyone. Hola a todos. Vamos a comenzar, habida cuenta de que vamos un poco atrasados de tiempo y sabemos que se están manteniendo muchas conversaciones muy interesantes entre los participantes y nuestros panelistas. Soy Hannah Salama, investigadora sobre cuestiones de género y programas de desarme, incluidos en armas convencionales, armamento y munición. Espero que tengan todas las energías renovadas para esta sesión y ahora vamos a centrarnos en lecciones aprendidas de la cooperación y la asistencia internacionales. Les recuerdo que esta es la última oportunidad que tienen para complementar el cuestionario y responder a la encuesta en línea utilizando el código QR de esta sesión y así que conozcamos sus opiniones que daremos a conocer a todos en la sesión 4 de este simposio. Háganlo, por favor, en los próximos minutos. Les voy a dar un poco de información contextual de este tema, tras lo cual daré la palabra a mi comoderador, Theo Bajon. Quisiera comentarles que los marcos que brindan los instrumentos internacionales, resoluciones, instrumentos regionales y procesos incluyen mecanismos y cláusulas para apoyar y facilitar la cooperación internacional y la asistencia. Esto es lo que hemos visto también con la gestión de armamento y munición. En la mayoría de los casos, el objeto de estas cláusulas de cooperación y asistencia internacionales es el de incluir a un amplio abanico de actores y traerlos a esta esfera para brindar apoyo a las regiones o estados que se ven desproporcionadamente afectados por los flujos ilícitos de armamento y munición y su uso ilícito. La responsabilización nacional con enfoques que tengan en cuenta las consideraciones de género, teniendo presentes las normas y pautas internacionales y regionales y los esfuerzos de sostenibilidad de la asistencia, son cuestiones sobre las que todos los esfuerzos deberían reposar en esta mesa redonda. Veremos cómo los diferentes esfuerzos de cooperación y asistencia internacionales tienen lugar en todos los ciclos de vida del proceso de gestión de munición y armamento y tendremos la oportunidad de investigar cuestiones transversales, emergentes o completamente novedosas. Para esta sesión traemos a diferentes actores de cooperación y asistencia internacionales para ayudarnos a fortalecer los marcos estratégicos, las políticas y prácticas nacionales, regionales y subregionales de UAM. Vamos a intentar primero responder a preguntas para contextualizar esta mesa redonda. La primera es qué tipo de asistencia, herramientas o apoyo tenemos a nuestra disposición para fortalecer los diferentes aspectos de gestión durante toda la vida útil de la munición y armamento. ¿Qué tipo de desafíos para la cooperación internacional existen? Y yo, como soy experta en género, estoy muy interesada en ver cómo se incluyen cuestiones de género en los esfuerzos de cooperación y asistencia internacionales. Así pues, me gustaría saber cómo se tiene en cuenta el componente de género y qué desafíos han encarado los actores en este sentido, no solo los desafíos, también las soluciones que han descubierto para responder a los mismos. Sin más dilación, doy la palabra a mi comoderador, Theo Bajon. Muchísimas gracias, Ana, por haber hecho esta introducción y por habernos presentado las preguntas que orientarán nuestro debate de hoy. Yo les voy a moderar esta mesa redonda y me encargaré de dar la palabra a tres oradores, dos aquí en sala, uno en línea. Me complace ya introducirles, presentarles a los oradores que van a participar en esta sesión. En primer lugar, la señora Marian Vidal Mesey, que está en línea, experta independiente en el ámbito de control de comercio estratégico, trabajando en la prevención y el combate del tráfico ilícito de munición, armas livianas y pequeñas y explosivos. Ha trabajado en Hungría y ha sido delegada al Tratado de Negociación de Comercio de Armamento. Además,
se ha encargado de las cuestiones de COARM, el grupo de la Unión Europea para el control del comercio de armamento. Nos va a traer su opinión sobre marcos, políticas y prácticas en este sentido. Mariam, tienes la palabra. Gracias, Teo. ¿Me confirma que se me oye? Se le oye. Fantástico, gracias. Buenas tardes, damas y caballeros, excelencias, distinguidos invitados y participantes en este simposio mundial sobre armas y munición. Gracias por brindarme esta oportunidad para intercambiar información y conocimientos sobre diferentes interlocutores sobre gestión del armamento y de la munición. Esta es una oportunidad de oro para mejorar la ejecución de los marcos y programas pertinentes internacionales de cooperación y asistencia desde un prisma holístico. Es importante tener en cuenta las diferentes perspectivas y procesos y darnos cuenta de que siempre hay margen de mejora. Es para mí todo un honor haber sido elegida para intervenir en esta mesa redonda. Voy a hablar a título personal. No represento a ninguno de los programas que en algún momento han formado parte de mi carrera profesional. Mi presentación va a tener en cuenta algunas de las buenas prácticas que han identificado los expertos en los diferentes programas de asistencia y cooperación internacionales, por lo que por favor les ruego consideren esta presentación como una ampliación de las conservaciones que mantienen los expertos sobre lecciones aprendidas a través de las actividades desarrolladas a nivel mundial y cuáles son los escollos que tienen una incidencia en la efectividad de los programas de cooperación y asistencia internacionales. Los programas de asistencia internacionales no están diseñados para trabajar sustituyendo a los beneficiarios, sino para brindarles apoyo para que ellos encuentren soluciones a medidas. Por eso, la eficacia de estos programas de asistencia depende estrechamente de la implicación plena y responsabilización de los beneficiarios. Es así cuando se puede dar vida a un marco de gestión de munición y armamento. Para ello, lo primero sería contar con un equipo de dirección para guiar los esfuerzos nacionales, teniendo en cuenta los marcos jurídicos y reglamentarios y ver si estos brindan una base jurídica suficiente que tenga en cuenta todas las componentes de los marcos internacionales y para ello hay que celebrar un análisis de lagunas. Este análisis de lagunas tiene que ver si la legislación existente bastaría para tratar este marco de asistencia internacional o habría que elaborar otro. En cualquier caso, habría que analizar asimismo las obligaciones internacionales y tener en cuenta los elementos comunes, porque en algunos casos algunas tareas pueden ser similares. Además, habría que establecer una autoridad financiera que se encargue de que se cumpla con los requisitos de los diferentes instrumentos, controlar, revisar o prohibir determinados tipos de actividades, hacer un seguimiento de los elementos controlados, mantener la actualización de los registros y bases de datos, mantener los trámites administrativos de la Secretaría y demás. Y por último, llevar a cabo un seguimiento de todo el cumplimiento con los requisitos estipulados, por lo que siempre hay que basarse en las estructuras existentes y en las sinergias generadas. Cuando se trata la cuestión de los marcos, prácticas y políticas que hay que ejecutar para gestionar la munición y el armamento, hay que planear con mucho tiempo. En primer lugar, hay que promulgar legislación nacional y para ello hay que designar a las autoridades necesarias a que se encarguen de este proceso, pero en muchos casos hay que preparar procesos nuevos para mantener al día los protocolos, diseñar plantillas, formularios, brindar capacitación, encargarse de todas las cuestiones administrativas, pero asimismo hay que tener en cuenta el cumplimiento con todos los marcos de seguimiento y tener presente que estos nuevos requisitos y criterios se han de explicar a los actores de la industria, por lo que crear un nuevo marco de gestión de munición y armamento es un proceso harto complejo y los primeros años serán los más cruciales porque van a incidir en todos los organismos gubernamentales. Solo se podrá aplicar con eficiencia si se mantiene un enfoque general definiendo las normas jurídicas para la fabricación y posesión de armas de fuego, para
el marcaje y el almacenaje en seguridad del armamento, controlando el tránsito, la mediación de venta y compra y venta de armamento y munición. Todos los actores pues se tienen que involucrar en el proceso, idealmente desde el inicio, como parte del fortalecimiento de del ejercicio de responsabilización nacional de estos marcos. Habrá que acometerse únicamente iniciativas y estudios que permitan entablar consultas con estados más experimentados en este ámbito y que puedan compartir su información para así tener presentes los desafíos que puedan surgir y prepararse para los momentos difíciles, porque con el tiempo el impulso y el entusiasmo inicial tienden a reducirse. En este sentido, se pueden encallar algunas consultas debido a, a muchos factores, elecciones, disputas entre diferentes ministerios, instancias gubernamentales, mandatos que se solapen, mandatos redundantes y otros. Para evitar esta trampa, los países se pueden preparar ante los tiempos difíciles, por ejemplo, manteniendo la memoria institucional sobre determinados temas y transmitirla a los miembros de los equipos básicos cuando haya rotación o trayendo a nuevos representantes a los equipos básicos. Tal vez simplemente baste pedir apoyo a los proveedores de servicios de asistencia para redactar legislación sobre medición de escenarios de referencia, recabación de nuevos datos, etcétera. En lo que respecta a la participación en programas de asistencia, quisiera recalcar la importancia que reviste dar información fáctica y actualizada de manera oportuna. Esto es fundamental para que la evaluación de necesidades tenga éxito y para poder diseñar adecuadamente el programa de trabajo. Así, al diseñar las agendas y contribuyendo a las actividades, permitirá al equipo que se encargue de las actividades y de las tareas identificar los elementos que falten, los desafíos y las cuestiones prioritarias, manteniéndose reuniones periódicas internas y manteniendo conversaciones sobre cuestiones controvertidas, se podrá facilitar considerablemente el progreso. La experiencia ha demostrado, aunque cabe recordarlo, que hay que cerciorarse de contar con los expertos, con la pericia y los conocimientos pertinentes en todas las actividades. Además, hay que tener presente el costo de cada una de las actividades para las que se invitan a los expertos y que estos gastos se tienen que informar a los organizadores a lo largo de todo el proceso. Obviamente hay obligaciones contradictorias y esto puede darse especialmente cuando haya pequeñas administraciones, pero es importante hacer hincapié en la coordinación, sobre todo mancomunando recursos domésticos para poder aumentar la participación de todos en los eventos nacionales. Ahora vamos a ver qué papel pueden desempeñar potencialmente las organizaciones regionales. Los que han estado siguiendo los avances en el ámbito de la gestión del armamento y la munición recordarán el papel preponderante que pueden desempeñar las organizaciones regionales, porque son promovedores férreos de nuevos elementos y instrumentos, legislaciones recientemente adoptados pueden además incluirse en los mecanismos de control y seguimiento. La comunidad internacional escucha y las voces de las organizaciones regionales se escuchan, por ejemplo, en cuestiones de control del comercio de armamento y munición internacional. Las organizaciones regionales pueden mantener el impulso inicial y fomentar que se apoyen los nuevos protocolos, las nuevas leyes, los nuevos programas de trabajo o incluso traer nuevos temas al futuro programa de trabajo con las voces y las experiencias de la región. Esto es algo que no
existe en todas las regiones, pero en muchas sí y pueden tenderse puentes entre ellas. Las organizaciones regionales brindan una oportunidad excelente y complementan de maravilla los esfuerzos nacionales, por ejemplo, brindando una plataforma para que se intercambie información sobre enfoques nacionales dentro de una misma región o debatiendo elementos comunes de legislaciones nacionales que se estén preparando. Siempre hay pioneros en una región que pueden liderar y compartir sus experiencias y lecciones aprendidas de otros países de la región. Y por último, las propias regiones pueden encontrar un enfoque homogéneo porque los desafíos regionales solo se pueden superar con un enfoque regional. El objetivo de financiar e implementar estos programas pasan por alianzas de larga data con los países socios. Como estamos hablando de procesos que pueden llevar muchos años, es necesario también contar con varios años de asistencias para redactar la legislación, ayudar en la promulgación, en su aplicación a nivel nacional, por lo que es fundamental forjar el apoyo y el compromiso necesarios para que la sensibilización llegue del más alto nivel al nivel comunitario. Y esto no solo al inicio del programa. Además, muy a menudo muchos programas de asistencia entran en competición para llevarse los recursos de un país, por lo que la coordinación de los donantes será crucial para evitar la duplicidad de esfuerzos entre programas y para evitar el fenómeno fatiga en los países que tengan administraciones pequeñas que puedan estar sobrecargadas. En algunos casos se puede ayudar a la responsabilización nacional de estos programas, por ejemplo, con evaluaciones iniciales en los países asociados, la definición de un plan de acción nacional o una hoja de ruta nacional, pidiendo propuestas al país asociado sobre agendas, calendarios, actividades o solicitar su participación activa, hablando de hipótesis, actividades, planteamientos. Cuanto más se sepa de la cooperación, mejor se podrá brindar asistencia para que se encuentren soluciones. Es fundamental encontrar equilibrio en la agenda, incluyendo cuestiones teóricas y prácticas, y barajar propuestas tanto de expertos locales como de expertos de programas. De esta manera, la naturaleza de los riesgos y desafíos locales se podrán analizar mejor y buscarse soluciones que podrán cobrar forma de mejores prácticas y debatirse todo al mismo tiempo. Los programas de asistencia internacional deben acometer iniciativas para promover la participación de determinados interesados locales y así cerciorarse de que se debatan adecuadamente los diferentes puntos del programa de trabajo. Además de seleccionar a los expertos adecuados para las actividades adecuadas, la experiencia nos ha demostrado que invertir esfuerzos en incluir a expertos desde el principio en el equipo de país al final compensa. Esto es algo infravalorado. Pero las reuniones preparatorias con los expertos de programas antes de empezar a preparar el programa de trabajo y organizar reuniones informativas con los puntos de contacto, incluso debatiendo después de que haya tenido lugar una actividad, reuniones informativas para ver qué ha funcionado y qué no, supone un trabajo que al final da frutos y es algo que se debe plantear. Otra cuestión que no es evidente tiene que ver con la invitación a expertos de otros programas a eventos venideros, porque así se mejorará, sin lugar a dudas, la eficiencia del programa. Es necesario contar con fondos adecuados para las agendas y los programas de trabajo sobre gestión de munición y armamentos. El siguiente paso ahora es llenar estos programas con la experiencia adecuada, invitando a los expertos adecuados a los mismos. Estos expertos brindan asistencia tanto al programa como al país beneficiario para que alcancen los objetivos de gestionar la munición y el armamento de la manera adecuada y cumplir con los requisitos estipulados.
Cuando se crea un buen equipo de expertos de programas, habrá que tener en cuenta todas las competencias, incluso las competencias blandas. Estas se tienen que tener presentes cuando se vayan a seleccionar los expertos que han de participar en un programa. Huelga decir que cuando un experto es un jugador en equipo y respeta a a sus compañeros de equipo y las prioridades del país, a todos ganan. Sobre todo cuando se han de tratar cuestiones delicadas. Todos tienen que comprender los problemas de confidencialidad que pueden albergar a los responsables del programa en el país al inicio del programa y que algunos se pueden mostrar renuentes a contratar a expertos extranjeros y compartir con ellos sus preocupaciones y peculiaridades de seguridad y de protección nacionales. Pero cuanta más competencia se tenga, más asistencia se podrá brindar. Los investigadores externos no pueden hacer los deberes que incumben a los responsables nacionales. Por eso hay que compartir información y hay que tener preparados a los expertos para ofrecer soluciones a medida. Con esto concluyo, no sin antes darle las gracias por su atención. I'd like to extend our thanks to Muchísimas gracias a la señora Marian Vidal Misé por su participación y por sus perspectivas tan esclarecedoras, para haber compartido con nosotros su experiencia sobre la gestión de programas de munición y armamento, mejores prácticas y desafíos que se pueden encarar en este ejercicio. Esto nos ha ayudado muchísimo. Le estamos muy agradecidos. Ahora vamos a dar la palabra al siguiente oradora, la siguiente oradora de la lista, Josephine Bresner, directora de Políticas y Alianzas Estratégicas del Grupo de Asesoramiento de Minas. Es directora de Alianzas Estratégicas y fue directora de país en Myanmar y en Bosnia-Herzegovina. Además, está especializada en el desarrollo de programas sobre violencia armada. Trabajó en el sector de las finanzas y el gobierno local y es síndica de una organización con sede en Manchester de financiación de estas actividades. Sin más dilación, tiene la palabra. Thank you. And can you hear me? Yes. Okay, good. Thanks very much to Unity for Muchas gracias a UNIDIP por haber organizado este evento y por haberme invitado. Gracias a todos los panelistas y presentadores que han abordado temas tan importantes. Intentaré adaptarme a lo que se ha dicho ya para no repetir ni duplicar esfuerzos. Y les daré una ilustración de nuestro trabajo. Mi organización MAG aborda temas de las minas antipersonales. En los últimos 15, 20 años hemos trabajado en la gestión de armas y municiones y nuestro enfoque es el trabajo con los estados para implementar medidas para combatir el uso indebido de armas y municiones y reducir las explosiones no planificadas. Hemos estado trabajando extensivamente en África con muchos estados miembros de la región ECOWAS, Mauritania, Angola, Somalia. También trabajamos en regiones como Latinoamérica, en Ecuador, Perú, y un programa que tenemos actualmente en Paraguay. También tenemos un programa en Sri Lanka y en Papúa Nueva Guinea. Si se preguntan por qué menciono tan específicamente los lugares donde trabajamos, es porque mi presentación se centrará en la coordinación y es por ello que quiero ser clara sobre los lugares donde estamos operando actualmente. expertise is technical and Nuestra experiencia es técnica y arraigada en el desarrollo de capacidades a largo plazo. Participamos también a nivel de políticas con un enfoque sobre las alianzas.
que será un punto importante aquí también. Como he dicho, queremos apoyar este compromiso de políticas durante el desarrollo del marco mundial. Trabajamos con una representación del Caribe, incluyéndolos en la discusión, y vamos a continuar participando de esta manera en otras discusiones importantes también. La gestión de armas y municiones como trabajo de entrada entre nosotros y nuestros aliados nacionales ha sido una oportunidad para examinar temas más amplios relacionados con el impacto y la proliferación de armas, y eso es muy importante para reconocer este punto sobre la gestión de armas y municiones en todo su ciclo de vida útil. Y también reconocemos que esto es parte de un panorama más grande que debemos abordar. Para darles un ejemplo, acabo de discutir con mi colega de Nigeria, a quienes hemos estado apoyando para actualizar los datos de las encuestas a nivel nacional. Y nos complace decir que nos hemos convertido en aliados de la zona del Caribe, la región del Caribe, en sus encuestas mediante la participación de evaluaciones de base, de referencia en el desarrollo de planes de acción y otras actividades, durante las cuales se han llevado a cabo discusiones multilaterales para llevar a cabo evaluaciones de referencia para evitar cualquier solapamiento de esfuerzos. Hemos discutido varias actividades en Asia-Pacífico. Tenemos un memorando de entendimiento con muchas organizaciones, el Centro para la Reducción de las Armas. And the point of me describing all that isn't ¿Y para qué les describo todo esto? Para mostrarles lo popular que somos en MAG, en mi organización, pero también para demostrarles que todo esto está muy interconectado. Quisiera destacar lo más posible cómo esta red de cooperación es la única manera de avanzar y de entregar la asistencia que queremos entregar de manera exitosa. ¿Cuáles son algunos de los desafíos más importantes? En primer lugar, no creo que esto será una sorpresa para nadie, ya se ha mencionado, pero las necesidades son claras. Necesitamos recursos y tenemos mucho trabajo que recorrer para poder mejorar la eficacia a través de una mejor coordinación y el fortalecimiento de la entrega, el rendimiento y la priorización. Es decir, que no debemos trabajar de manera aislada, sino que debemos aunar esfuerzos. Y las discusiones que tuvimos durante la hora del almuerzo han demostrado que esto es una realidad. Tenemos mucho trabajo que hacer, incluso fuera del sistema de Naciones Unidas. I should say there that the work of UNODA to engage El trabajo de Naciones Unidas y la UNODA se aprecia muchísimo en nuestros esfuerzos. Como mencionó el orador anterior, es natural que los donantes van a entregar fondos hasta cierto punto en línea con sus prioridades políticas, pero tenemos que reconocer la interconectividad de las consecuencias de la dispersión de las armas, lo que ha llevado a tener muchos marcos mundiales, la Convención ECOWAS, CIFTA, la Convención CIFTA y otras. Nos enfocamos en una región, mientras que nos olvidamos de otra, no vamos a poder avanzar. Vamos a estar solamente desplazando el problema sin resolverlo. Este es un juego que tenemos en el Reino Unido que se llama Whack-A-Mole.
que nos pasamos el balón de una persona a otra y es lo que estamos haciendo, pasándonos el problema de una región a otra sin resolverlo si no encontramos una buena solución. Pero con recursos limitados esto significa más eficiencia y menos duplicación de esfuerzos, pero también la implementación tiene que ser liderada por las necesidades e informada por la investigación. El nuevo marco global de armas y municiones nos entrega un marco de trabajo para fortalecer la gestión de armas y municiones, pero tenemos que recordar que la primera palabra en este título es mundial, es un marco mundial. Cuando hablamos de la prevención o reducir el riesgo de explosiones planificadas, tenemos que tener en cuenta que el uso efectivo de los recursos requiere mitigar el impacto de una explosión no planificada, por ejemplo, pero sin tener una confidencialidad, sin violar la confidencialidad de nuestros aliados nacionales. Les puedo contar muchos ejemplos de explosiones no planificadas y lo que hemos hecho al respecto con nuestros aliados nacionales para contener la explosión y reducir su impacto. Por otra parte, también lamento decir que hay otras situaciones en las cuales las autoridades nacionales han abogado para abordar el almacenamiento de alto riesgo debido a que el país no ha seguido las normas internacionales de los donantes, etcétera. Entonces, si queremos salvar vidas y si queremos que este marco de trabajo sea verdaderamente mundial, tenemos que tener un mecanismo para una implementación eficaz, sin importar la región o el país en el que se haga la labor. Y si no, se van a socavar todos los esfuerzos que hemos realizado hasta ahora. En cuanto al aspecto de la cooperación y la asistencia, creo que es muy importante enfatizar el rol de la cooperación militar, de las fuerzas militares, ya que es muy importante y el apoyo técnico que los países como Alemania, Suiza, Austria, la cooperación del sur, del sur global, etcétera. Entonces, toda la asistencia necesaria es un área que tenemos que apoyar. En términos de prácticas efectivas, las autoridades nacionales ya nos han hablado de las evaluaciones de referencia, pero sí estoy de acuerdo con la necesidad de llevar a cabo ese tipo de evaluaciones. Y también nos hemos enfocado en las necesidades técnicas a largo plazo. Y es necesario que las referencias se lleven a cabo en conjunto con las autoridades locales para exponer al personal nacional a estos procesos de evaluación en el futuro. Los resultados de cualquier evaluación técnica deben ser liderados a nivel nacional. Y de manera similar, trabajamos con los gobiernos y la priorización en las regiones y en términos de sostenibilidad. También, en algunos casos, los órganos regionales también se someten a evaluaciones, como en Gambia o en Guinea-Bissau, la Costa de Marfil. Hemos hecho estas evaluaciones en conjunto con ECOWAS y las autoridades nacionales. Y hemos hecho lo mismo en la región del Caribe. También hemos estado trabajando en un programa de desarrollo de capacidades en aquellos países que han pasado por una evaluación nacional. Bueno, en términos de buenas prácticas, hemos abogado por la asistencia liderada por el contexto y quisiera destacar algunos temas importantes en relación con el contexto, ya que se trata de entender el contexto en el que operamos. Eso incluye a los jóvenes, la juventud y el género. Tenemos que entender mejor el impacto y el impacto potencial de la diversificación, de la distribución de armas
para encontrar una participación activa y construir puentes con otros sectores. Por ejemplo, estamos en discusiones con el sector de la seguridad, la reforma de la seguridad, las fuerzas de la seguridad, y estamos tratando de construir puentes para poder colaborar con aquellas personas que están recibiendo capacitación en las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Y sabemos que para que las mujeres participen en las Fuerzas Armadas, ese proceso comienza aún antes. Todo esto para también reducir los efectos de la rotación de personal. También estamos trabajando mucho con nuestros aliados en el Caribe para observar el efecto del cambio climático en la implementación de estos procesos en nuestras prácticas. Messages, I think, are Mi mensaje principal es que la interconectividad es clave para que MAG, mi organización, continúe trabajando por muchos años más. Gracias. Josephine, for this very interesting overview of Muchas gracias, Josephine. Tienes toda la razón. Es muy importante tener un enfoque de colaboración con aliados de Naciones Unidas y tenemos que romper estos silos y trabajar de manera conjunta. También tenemos aquí hoy al señor Imai Shotani, jefe de política internacional en la investigación de armamentos y conflictos. Imayo también fue jefe de programa de armas convencionales en UNIDIR y recientemente fue asesor político del presidente del Grupo de Trabajo sobre la Composición Abierta de Naciones Unidas sobre las municiones convencionales. Anteriormente trabajó como investigador asociado sobre preparación y respuesta en el Centro James Martin de Estudios sobre la No Proliferación de Armas. Himayu, tienes la palabra. Buenas tardes, soy Himayu Shotami, responsable de política internacional, y quisiera agradecerle a UNIDIR por haberme invitado a este simposio tan importante y agradecerles a todos ustedes. Me doy cuenta de que quizás soy el último panelista de esta tarde y que ha sido un día bastante largo. Por lo tanto, voy a tratar de no aburrirlos. Muy bien. Para aquellos que no están familiarizados con la investigación de CAR, de CAR, o el Instituto de Investigación de Armamento para Conflictos. Nosotros investigamos con una metodología las armas y las municiones en zonas de conflicto. Tenemos investigadores en el terreno que están trabajando para documentar en el terreno, recuperar el material confiscado y rastrear cómo llegó ese material a la zona de conflicto para poder para poder revelar la cadena de suministro, o sea, entender de cómo llegó el arma desde su fabricación hasta el usuario final en la zona de conflicto. ¿Por qué esto es importante? Porque si consideramos que la mayoría de las armas en las esferas ilícitas se originan de zonas legales, es importante entender cómo llegaron de un lugar a otro. Y la herramienta para apoyar este proceso es el rastreo, el rastreo en el terreno. All right. So in this process, I've been speak on lessons. So what I want to do first, Me ha invitado a hablar de las lecciones, pero antes de hablar de lo que tenemos que hacer, quisiera explicarles algo. ¿Qué es lo que estamos viendo cuando vemos de la dispersión de riesgo, dispersión de armas en el terreno? Porque esto nos va a ayudar a entender cuál es la respuesta, cuál es el mecanismo de prevención que se requiere para abordar este tema.
Este diagrama fue creado por la negociación de Naciones Unidas durante la elaboración del marco mundial, tratando de encontrar una tipología de la dispersión. Las áreas destacadas indican la dispersión que se llevó a cabo después de que un arma fue entregada al destinatario final. ¿Qué les muestra este diagrama? Que la dispersión de un arma, de un usuario legal a un usuario ilegal puede suceder en cualquier momento del ciclo de vida útil del arma, a través de muchos canales. Esto es muy importante. Próxima imagen, por favor. Nuestros datos sobre el terreno también son muy importantes. Eso está un poco obsoleto desde el 2018, pero esto indica que hay 3 áreas particulares que se deben tomar en cuenta. La primera es el escape de almacenamiento, de información sobre el almacenamiento, los campos de batalla y las armas que se pierden o que se dejan abandonadas en los campos de batalla, así que luego el perpetrador encuentra tirada por la tierra y que lo utiliza. Y el otro es la transferencia no autorizada. Yo voy a hablar más de esto. No vamos a entrar en muchos detalles porque no tenemos mucho tiempo, pero lo que podemos ver de nuestra investigación es que en nuestras 27 operaciones a nivel mundial, el almacenamiento o las fugas de almacenamientos es la causa más grande, la mayor causa de la distribución de armas ilegales, porque no se depende de cargas, de cargamentos transfronterizos, sino que puede haber una fuga de información sobre algún almacenamiento y se accede a las armas muy fácilmente. Aquí en este diagrama de África Occidental podemos ver que las armas estas armas se utilizaron en ataques terroristas y las armas venían de fuentes similares, lo que significa que aunque el transporte original hubiese llegado de manera legal, hubo mucha recirculación en la región de las mismas armas, lo que fue facilitado mediante la pérdida de armas o de almacenamientos. Vamos a hablar ahora de la retransferencia no autorizada. A veces esta frase se considera como una diversificación apoyada por los estados. En otras palabras, es el acto de transferir un objeto a un beneficiario, un recipiente no autorizado, basado en el acuerdo el acuerdo original con el proveedor original. Pero sin la autorización del proveedor original, vamos a transferir estas armas o estos objetos a otras áreas o personas. Entonces, si yo no estoy autorizado, si estoy autorizado a recibir esta arma, pero la utilizo en contra del acuerdo firmado con el proveedor inicial, eso también puede ser considerado diversión o diversificación. Entonces, tenemos un ejemplo de Irak, donde las Fuerzas Armadas en Siria también en el 2016, un tanque dejó o salió de un estado europeo y el cargamento fue llevado a Estados Unidos y estas armas fueron luego transportadas a Siria y luego las fuerzas de la seguridad, Daesh recuperó estas armas y pudimos finalmente documentar esta trayectoria de las armas. Pero desde el punto de partida, desde la exportación europea hasta el destino final, pasaron 2 meses. Entonces, esto no quiere decir que sean un legado estas armas.
sino que hay una cadena de suministro bastante interesante e importante de registrar. También tenemos ejemplos en Afganistán, pero queremos destacar que la vulnerabilidad de las cadenas de suministro no surgen de las interacciones o de la relación entre un Estado y otro, sino que es una óptica, es un elemento controlado por las fuerzas militares, que fue quizás declarado y que se declaró el beneficiario o el receptor final. Y luego de que llegue al destino final, fue redistribuida para el uso ilícito en Afganistán, pero fuimos capaces de rastrear este proceso y nos dimos cuenta que no había ningún registro de venta ni de tránsito, y el fabricante decidió no entregar ninguna licencia a ese distribuidor después de nuestra investigación. Pero el punto es que el movimiento de los objetos involucran a otras partes, y es por ello que las cadenas de suministro son tan vulnerables. Let's talk battlefield capture very quickly. Vamos a hablar de la captura de los campos de batalla también. Yo he escuchado muchos argumentos, pero desde los proveedores de estos artículos, podemos decir que la captura en los campos de batalla es una diversión o una diversificación de las armas. Yo creo que ese es un argumento bastante justo, pero no es tan simple, porque hemos estudiado casos de captura en los campos de batalla que han demostrado que no hay un desplazamiento inmediato de las armas que se quedan abandonadas en el campo de batalla, sino que también pueden haber otras agendas, otras razones para retransferir estas armas a otros grupos de interés. Entonces, en nuestra investigación se demostró que este es el caso. Cuando hablamos de captura en los campos de batalla, podemos entender que va mucho más allá de perder un arma, dejarla abandonada y que alguien más la encuentre, sino que también es posible que sean retransferidas a otros actores, otros grupos. Esta es una vulnerabilidad que tenemos que tomar en cuenta. This is something I'll talk very briefly about. Ahora hablaré brevemente de las políticas, las respuestas que debemos tomar en cuenta. Esta es la violación del usuario final y los componentes multipropósito. Aquí observamos sistemas comerciales como drones y otros sistemas que, al abrirlos, podemos entender que hay muchos componentes en el sistema. Lo que encontramos aquí es que los objetos que no están controlados, a menudo los productores o los fabricantes no tienen idea que lo que están produciendo se usa, tienen usos militares. Por ejemplo, el fabricante de un dron no sabe necesariamente que su dron será utilizado en un campo de batalla o con fines bélicos. Entonces, el receptor de estos objetos tienen la capacidad de llevar a cabo una investigación de cómo reciben estos objetos. Si no se sabe cómo se ha utilizado el objeto o el arma en en lo que va en contra de lo que se ha declarado, entonces a veces no hay manera de saberlo, pero hemos reportado muchos casos donde los fabricantes no sabían o no estaban al tanto de los usos que tenían sus objetos, sus tecnologías. Y para ello, para poder saberlo, necesitaban una declaración firmada de la persona que compraba estas armas o estos objetos. Es importante para nosotros entender los riesgos a los que nos enfrentamos en el terreno. Aquí hay una foto de mi colega en el norte de Siria para demostrar lo que hacemos. Ahora quisiera hablar sobre las medidas y los enfoques.
¿Qué podemos aprender? ¿En qué nos debemos enfocar? Lo que hemos oído tradicionalmente sobre la gestión de armas y municiones es la seguridad física y gestión de almacenamiento, PSSM, por sus siglas en inglés. ¿Qué significa eso? Que necesitamos un enfoque integral para ver más allá del almacenamiento, cómo salen de los lugares de almacenamiento y cómo llegan al usuario final. Y para ello necesitamos un monitoreo muy eficaz. ¿Cómo sabes si se perdió un objeto, un artículo? ¿Cómo sabes si un arma se perdió? ¿Cómo sabes si se desvió un arma? Y quizás estamos empoderando al adversario. Es importante por ello dedicar esfuerzos en los mecanismos de retroalimentación para saber cómo salieron estos objetos, estas armas de los lugares de almacenamiento. No tengo mucho tiempo para discutir todo esto, pero quería discutir como punto final es que hay unas medidas ascendentes y medidas descendentes. Las medidas ascendentes tienen que ver con la prevención y las medidas descendentes tienen que ver con la respuesta. Hay acciones concretas que hemos identificado en nuestras lecciones. La primera es la evaluación de riesgos y seguros para asegurarnos de que entendamos las dinámicas a las que se va a enfrentar nuestro producto y qué promesas le podemos hacer al proveedor y al usuario final. No me queda mucho tiempo para explicar más ejemplos, pero también tenemos que aumentar la seguridad de estos productos. What do you do? Si estos se pierden, ¿qué hacemos? Lo que hemos aprendido es que hay interés, pero falta la integración de políticas de manera sistemática para el seguimiento, la documentación de los indicios, la trazabilidad y qué se puede hacer en caso de que las medidas de prevención fallen. Esto incluiría algo tan sencillo como calificar erróneamente un producto que hemos recopilado, porque si uno identifica erróneamente un producto, la investigación está fallida desde el inicio. Lo están estudiando todo desde el ángulo erróneo. Las autoridades con las que van a cooperar en la trazabilidad de este producto no lo van a encontrar en su base de datos porque ustedes lo han identificado mal desde el primer momento. Esto es algo crucial, pero lo que me gustaría que se llevaran como lección de aquí es lo siguiente. Se habla muchísimo de marcaje, de trazabilidad, pero el registro es la clave de todo lo demás. El registro es el que dice dónde se ha fabricado, dónde se han vendido, dónde se ha almacenado, a dónde han ido estos productos. Si esta información falta desde el punto de vista del comprador o del fabricante, cualquier tipo de investigación es prácticamente imposible porque no se puede decapar hasta llegar al punto en el que se ha producido el desvío del armamento. Estas son lecciones que me gustaría que nos lleváramos todos de aquí, de esta intervención, y con esto decir unas últimas palabras. Me parece que vale la pena plantearse el patrón del desvío del armamento. Algunos estarán familiarizados con los patrones desde el punto de vista del derecho humanitario, pero si se cometen delitos graves que vulneran el derecho humanitario internacional y los investigadores buscan el patrón del daño que se ha producido para buscar una base empírica para enjuiciar a los autores, se podrían utilizar los mismos principios para el desvío de armamento. ¿Cuál es el patrón del desvío, del descarrile de armamento? ¿Cómo creamos una narrativa para fundamentar nuestra investigación? Que la investigación y la trazabilidad no se pierdan cuando se esté investigando dónde han ido a parar las armas o la munición. Gracias. Muchísimas gracias, Imayu. Muchísimas gracias por esta presentación tan esclarecedora y por habernos traído ejemplos tan prácticos y concretos sobre qué puede prever este marco
que puede plantearse este marco. Nos ha servido de gran ayuda y le damos las gracias de corazón. Gracias asimismo a los otros ponentes por estas presentaciones tan perspicaces, con lecciones aprendidas del terreno. Pero nos quedan unos minutos, por lo que me gustaría dar la palabra a los participantes que quieran hacer preguntas a nuestros oradores. La palabra la tienen los participantes tanto aquí en sala como en línea. Así que si tienen alguna pregunta para ellos, sírvanse a alzar la mano y háganla. Please, sir. Adelante, caballero. Buenas tardes. Soy John Pau de Sudáfrica. Me ha gustado muchísimo su presentación, pero yo quiero airear una preocupación. No es una pregunta, porque es algo que tenemos que abordar en nuestro entorno, en nuestro caso. A veces se da la situación de que se fabrican productos con un perfil altamente comercial. No se incluyen como equipamiento militar en los armamentos o equipamientos de uso doble, pero a fin de cuentas hacen lo mismo y son tan peligrosos como cualquier otro tipo de equipamiento militar. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hacemos con esto? Porque algo hay que hacer. Muchísimas gracias, Paul, por esto. Veo que ahí atrás también hay un pedido de palabra y veo que hay preguntas en línea. Yo tengo un comentario muy breve, no solo sobre lo que se ha dicho en esta mesa redonda, sino también en la anterior sobre las crisis interconectadas. Me parece que nunca nos podremos poner de acuerdo en cuanto al armamento y la munición que entran en juego aquí y los ponentes lo han puesto de relieve. Entonces, yo creo que tenemos que reconocer que la comunidad internacional tiene diferentes niveles de comprensión, de apoyo y de alineación para tratar estos vínculos de los conflictos. Hay algunos conflictos que para algunos estados son mucho más prioritarios en sus programas que otros. Quieren resolverlos a toda costa, a pesar de las consecuencias que estos puedan acarrear y de las implicaciones que puedan tener para otros países. Y esto me parece que también es muy interesante. Muchas gracias. Parece que aquí también hay otra pregunta. Muchas gracias de nuevo por concederme el uso de la palabra. Tengo una pregunta para Josephine. Hace un momento les he dicho que en nuestro país ya no había minas antipersonal, pero a veces tienen lugar explosiones provocadas por granadas que están desplegadas por las zonas en las que vive la población civil. Como nuestro programa ya allí ha arribado a término, no tenemos posibilidad de preparar otro para abordar la problemática de las personas que viven en zonas plagadas con granadas, porque, bueno, estas granadas pueden explotar o no, incluso los malhechores pueden utilizar las granadas como si se tratara de minas antipersonal. Me pregunto, ¿no habría forma de dar apoyo al gobierno en este sentido para que proteja a la población? Muchas gracias por su pregunta. Veo que también hay una pregunta en línea. Vamos a escucharla y después damos la palabra a nuestros ponentes para que respondan. Especialmente la pregunta que llega en línea se refiere a los gobiernos. Pregunta si estos pueden acometer medidas para mitigar los riesgos que proceden de el desvío intencionado y oficial de las armas con fines de lucro personales. A lo mejor puede responder a su pregunta, a esta pregunta para comenzar, Imayu. Y después damos la palabra a Marian para que pueda responder, que también está en línea. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a los colegas por sus preguntas. Estoy encantado de estar aquí y ver a mis viejos amigos y hacer nuevos.
En cuanto a la pregunta del amigo de Sudáfrica, sé que era un comentario más que una pregunta. En cualquier caso, estoy tentado de responderle. Yo solo puedo darles un punto de vista técnico, que me parece que es lo pertinente desde el punto de vista de nuestra organización. Tiene toda la razón. Cuando se desgrana sistemáticamente cualquier tipo de sistema más sofisticado comercial de los que hemos podido documentar sobre el terreno, hemos encontrado un uso sistemático de componentes no enumerados, se dice en algunos casos, en otros casos se dice no controlados. Son componentes, lo que usted ha dicho, muy sofisticados. Y lo que hemos descubierto es que no sabemos cómo proceder. Porque más allá de recabar la información y los indicios, ¿cómo incoamos un debate político al respecto? Y algo que nos ha parecido muy útil hasta ahora es que hay que comprender la estructura crítica de estos componentes. En otras palabras, cuando estudiamos un sistema, ¿cuáles son los componentes que utiliza estos sistemas? ¿Son componentes comerciales de alta sofisticación? ¿Qué función tiene este componente en el sistema? ¿Se pueden categorizar como críticos para un funcionamiento correcto del sistema? Y si es así, si es afirmativo, esto abriría las puertas a un debate muy importante. Porque querría decir que sin este componente no puede funcionar este sistema. Y lo que hemos visto nosotros es que con la múltiple documentación de estos sistemas es que se puede encontrar, y de hecho encontramos mucho, que algunos componentes se utilizan intercambiablemente con diferentes sistemas porque tienen una función básica en el diseño de un arma. Y que si se restringe o controla la fabricación de ese componente comercial, se puede controlar, por ende, la fabricación de otros sistemas armamentísticos. Precisamente por eso. Pero esto es un enfoque empírico y tiene que basarse en la recopilación de datos sobre los componentes que se utilizan en los sistemas, el papel clave que desempeñan en estos sistemas y postular que se tengan en cuenta estas consideraciones en el ámbito del control. Pero también podría postular el contraargumento. A lo mejor no nos estamos adentrando en terreno pantanoso si seguimos añadiendo componentes comerciales a la lista de productos que deberían controlarse o restringirse. Yo opino que si tenemos la perspectiva de los componentes críticos, estamos hablando aquí de funciones críticas. Primero, si no estamos preparados para hablar de medidas restrictivas, estaremos hablando de medidas de protección, que es algo diferente. Muy bien, esto no es control, pero yo decido que quiero tener requisitos de protección adicionales en la exportación, en el asemblaje o en el mantenimiento de estos componentes en la línea de suministro. Estaré encantado de seguir debatiendo de esto con más pormenores al margen de esta sala, pero no puedo explayarme mucho más. Tomás, en cuanto a su comentario sobre los vínculos con lo que ha comentado Simonetta, que ha dicho puntos calientes, otros dicen crisis. Yo solo hablo desde el punto de vista de las pruebas. Hemos encontrado que si bien hay diferentes perspectivas y narrativas políticas en función de la crisis con que nos topemos, desde un punto de vista de análisis material se observan huellas de los actores involucrados en los conflictos, en todas las crisis. Y mediante una investigación forense de los sistemas armamentísticos, esto se puede descubrir porque comprendemos las técnicas, los procedimientos, las tácticas que utilizan los actores en diferentes crisis que se asemejan muchísimo a otras esferas y otras crisis, por lo que sí es perfectamente posible facilitar que esta cuestión se contemple desde un punto de vista teórico y de debate, obviamente comprendiendo que las implicaciones políticas de una u otra crisis son diferentes. Y ahora le voy a robar la palabra a no le voy a robar la palabra a Josephine y le voy a dejar que responda a lo de la munición, que ha sido un comentario también muy interesante. Muy bien, Josephine, adelante. Sí, yo tomé la brillante decisión de venir aquí sin un cuaderno para tomar notas, así que ahora tendré que improvisar. En cualquier caso, la pregunta sobre los puntos críticos. Y Mayu ha respondido brillantemente a esta pregunta. Cada vez es más necesario que estudiemos el papel
de la gestión de armas y munición en el contexto más amplio de la prevención de conflictos. Y esto es algo que sabemos, UNIDIR ha estado examinando desde hace ya tiempo y hemos visto ya muchas veces que se intenta cerrar la caja de Pandora, sellarla y atrancarla con un candado, cuando en realidad se ven los problemas que esto puede dar. Por ejemplo, en Somalia, cuando empezaron ya los conflictos a lo largo de la frontera, eh, esto lo hemos comprobado. Muchas veces me dicen, pero ¿qué hace usted aquí para tratar, por ejemplo, el problema de Burkina Faso si en Burkina Faso no hay conflicto? Yo podría decirles, bueno, en Burkina Faso hay muchos problemas. En el norte del Golfo de Guinea hay una tensión que exige una demanda incrementada de armamento que empuja a los civiles a adquirir armamento. Y aunque se estén fortaleciendo las medidas de gestión de armamento y munición, al mismo tiempo se están abriendo las puertas a la transferencia de armamento y munición. Así, el Estado dice que quiere proteger sus fronteras y proteger a su población, pero proliferan las armas. Y dicen, sí, pero tenemos que estar preparados en caso de que haya un conflicto. Cierto es que conflicto no hay, pero hay una prevalencia de delitos armados y de violencia armada que se puede palpar. Podría continuar durante mucho tiempo, pero en realidad lo que yo quisiera decirles ya lo ha tocado Imayu anteriormente. La cuestión de el cabildeo y la promoción es algo importante. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para promover que haya más apoyo en este asunto. Y en cuanto a la pregunta de mi vieja amiga de Burundi, vieja porque la conozco desde hace tiempo, no porque sea una cuestión de edad. El desafío perenne de los remanentes explosivos de guerra, esto es algo que se ha visto en muchos contextos post-conflicto, en muchos países. En primer lugar, hay que tener en cuenta el impacto humanitario, obviamente, pero también realizándose los estudios que se han realizado sobre el potencial de desvío de explosivos, de partes y componentes de sistemas explosivos en el continente. Se va a celebrar dentro de muy poco una reunión en Nairobi que va a tratar precisamente esta cuestión. ¿Cómo se cosechan los partes de los explosivos? No me he inventado el término, se dice así. Y se quiere ver si simplemente las consideraciones humanitarias bastan para atraer financiación de los donantes a este campo o hay que tener otras cuestiones presentes y ser más imaginativos para defender el caso ante los potenciales donantes de cómo diferentes consideraciones pueden estar alambicadas. A lo mejor en el caso de Burundi es algo más complicado, pero haremos lo posible para echarles una mano y que puedan defender su caso. En cualquier caso, es cierto que puede haber un desvío intencionado de armamento de parte de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad. Cierto es, pero algo que vemos con mucha frecuencia, más en contextos de cumplimiento de la ley que en contextos de conflicto, es que el simple mantenimiento de historiales o de registros no basta. Cuando se encuentra munición o se encuentra armamento en la escena del crimen, muchas veces no se sabe siquiera quién tenía este armamento, quién tenía esta munición, quién lo estaba utilizando. A veces se encuentra en un almacén, hubo un robo, alguien entró allí, se lo llevó y
muchas de estas consideraciones se pasan por alto cuando se mantiene al día el registro del armamento y la munición. Muchísimas gracias a todos. Debido a que vamos un poco apurados de tiempo, les animo a todos los que se han quedado con dudas pendientes que las dirijan directamente a los oradores cuando vayamos a concedernos una pausa. Doy la palabra a mi moderadora para que cierre esta sesión. Muchísimas gracias, Teo. Gracias a Marian y Mayo y Josephine. Podría explayarme, pero simplemente diré que hay muchas herramientas para evaluar la cooperación y la asistencia internacional. Se ha adquirido muchísima experiencia, sobre todo de parte de los donantes. Hemos escuchado mucho sobre los desafíos, pero sabemos que como comunidad, si trabajamos mancomunadamente, podremos solventarlas todos. Y sin más, darle las gracias a todos los que han participado.